Inmediatamente quiero compartir con ustedes también, colegas, la ampliación que hará el ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Felipe Chapman, a quien invito de inmediato, señor ministro, para que explique a profundidad la decisión asumida por la calificadora Standard & Poor's. Bienvenido, ministro. Buenas noches. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias. En la tarde del día de hoy, 26 de noviembre, ya ha hecho de conocimiento público la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que ha revisado la calificación de riesgo soberano de la República de Panamá de una calificación de triple B a triple B menos y coloca la perspectiva de la calificación de riesgo estable, lo cual mantiene la calificación de riesgo de grado de inversión al igual que otras calificadoras como Moody's. Panamá cuenta con 3 calificadoras de riesgo: Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Fitch tomó la decisión de reducir o rebajar la calificación de riesgo de Panamá por debajo de la calificación de riesgo de grado de inversión, colocándola en W+ en febrero del presente año 2024, como es de conocimiento de todos. Era de esperarse, o había un amplio consenso en los mercados y analistas que decisión similar iba a ser tomada por las otras 2 calificadoras, tanto Moody's como Standard & Poor's. Moody's lo que está evaluando actualmente es la perspectiva de la calificación de riesgo, que actualmente se encuentra en una posición de estable, con una probabilidad de ocurrencia de que sea revisada a negativa. Pero todo indica que las probabilidades se mantienen muy altas de que continúe en el umbral de calificación de riesgo de grado de inversión. La decisión tomada por Standard & Poor's también era anticipada, ya descontada por los mercados. Es más, quien les habla habrán podido escuchar que mucho antes de que ocupara el cargo de ministro de Estado de Economía y Finanzas, ya anticipaba de que muy probablemente teníamos altas probabilidades de ocurrencia de que las otras 2 calificadoras de riesgo tomaran dicha decisión. Al examinar el reporte, que ya es de conocimiento público y se está distribuyendo por distintos canales y debe estar accesible a través del sitio web de Standard & Poor's, se concentra o respalda su decisión principalmente en cálculos financieros, matemáticos, numéricos, es decir, un análisis muy concentrado del lado cuantitativo, dando paradójicamente un respaldo o una opinión muy favorable cualitativa. Y paso a explicar. Anticipábamos mucho que esto iba a ocurrir porque las relaciones financieras de la República de Panamá venían deteriorándose por años. Especialmente en los últimos 4 años, el deterioro se aceleró de forma importante. Es decir, esto es una evidencia adicional de problemas heredados por esta administración que no ha titubeado en enfrentar. Y sobre todo en los últimos 24 meses, el deterioro fiscal del país ha sufrido de forma importante y era previsible que dicho deterioro, producto de la administración fiscal,
nos iba a llevar al día de hoy, a conversar el tema que estamos tratando el día de hoy. Hacen mucho énfasis también en ese reporte de calificación a temas que hemos mencionado en los últimos meses. El compromiso de la República de Panamá, del país, de los ciudadanos, con la prudencia fiscal, que reconocen la iniciativa del Gobierno Nacional de haber presentado un anteproyecto de presupuesto supremamente prudencial, aún más si se compara con la historia de este siglo, en términos de comparación de dicho anteproyecto de presupuesto versus lo ocurrido a lo largo de este siglo, comparado con el año inmediatamente anterior y los años anteriores. Hace especial énfasis en la reforma al programa de pensiones que ha presentado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, y reconoce, ha hecho una propuesta de un modelo de pensiones prudente que logra un equilibrio a largo plazo, es decir, permanente, para que todos los ciudadanos logren acceder a una pensión e inclusive la mayor cantidad de los cotizantes lograrían acceder a una pensión mayor a lo que les permite la ley vigente. Y hace entonces reflexión sobre las consecuencias negativas que tendría hacer cambios o que la propuesta sea modificada buscando un equilibrio temporal que no le dé carácter de permanencia. Llámese eso las variables o las propuestas que incluye los años de jubilación, muy concentrado en asegurarle a la población más joven, asegurada de que cuando llegue su jubilación van a contar, ahí está garantizada su pensión y va a ser mayor que la pensión que tienen hoy en día, al igual que los otros aportes y condiciones que están incluidas en esta propuesta. Es decir, lo que hemos estado comentando ante los medios, en la Asamblea Nacional de Diputados, es que en efecto las decisiones que se toman sobre temas de esta importancia tienen efecto en la situación financiera del país. Es decir, si esto se deteriora más adelante producto de las decisiones que se tomen al respecto, distintas a las propuestas de prudencia, de disciplina, de responsabilidad y de equilibrio financiero, aumenta las probabilidades de que a lo largo del tiempo se incremente el costo de financiamiento, primero, para el Gobierno Nacional. Eso significa que podría ser inviable de ocurrir eso, muchos proyectos de inversión y afectaría las inversiones del sector público en todo el abanico de actividades, desde clínicas, hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras, caminos, medicamentos, en fin, todas las inversiones que debe hacer un Estado las haría más costosas. Punto seguido, se incrementaría el costo financiero para las personas, los hogares y las empresas. Es decir, un deterioro fiscal de un país, no solo en Panamá, en un país, ningún ciudadano se escapa, a todos nos golpea. De ahí el énfasis que hemos estado haciendo los últimos meses de tener presupuestos prudentes, de tener normas fiscales responsables. Por ello se modificó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Por eso se ha presentado una propuesta de reforma al programa de pensiones prudente, responsable, equilibrada, sustentable, a largo plazo. Y voy a leer algunas líneas extraídas textualmente del reporte de Standard & Poor's. La revisión prevé mayor vulnerabilidad del país para hacerle frente
a los desafíos económicos y fiscales por el deterioro fiscal heredado, producto de la administración anterior y por las otras razones que he comentado. Esta acción refleja la voluntad del gobierno de lograr una consolidación fiscal a mediano plazo. Y eso se desprende de los planes y las comunicaciones que hemos hecho tanto dentro como fuera del país. Reconociendo cuentas por pagar que se estarán cancelando antes que finalice el presente año, ya están terminando, están en la última etapa de aprobación para cumplir con ese programa de pagos que ha sido anunciado con antelación. La débil recaudación de ingresos que han provocado el aumento de la deuda pública y la carga de intereses de servicio de deuda que se espera llegar cerca del 19% con relación a los ingresos. Tenemos planes para reducir eso y para revertirlo. Y no solamente el gobierno, sino con la ayuda de los ciudadanos. Como el comentario que tantas veces me han escuchado decir, pida su factura fiscal. Y lo que he dicho es que ahí está su jubilación. No. Además de eso, ahí está su centro de salud. Ahí está su escuela. Ahí está su camino. Ahí está su carretera. Pida su factura fiscal, que eso tiene un impacto positivo en las finanzas personales de las familias, los hogares, las empresas y del gobierno nacional. La agencia Standard & Poor's también reconoce que el gobierno ha presentado una reforma de las pensiones destinada a hacer frente a los déficits de corto, mediano y largo plazo. La aprobación de la reforma sería un paso muy importante para ayudar a estabilizar las finanzas públicas a largo plazo. Es un mensaje que hemos hecho importante esfuerzo para comunicarlo lo más posible, lo más amplio a la ciudadanía y también en la Asamblea Nacional de Diputados. La perspectiva estable refleja la estabilidad política, la continuidad de las políticas económicas clave y la gradual reducción del déficit aunado a las acciones para disminuir dicho déficit y aliviar la carga de intereses de deuda del país. Igualmente menciona que el sistema bancario panameño representa un pasivo contingente limitado, es decir, que poco afecta al riesgo soberano. En general, los bancos tienen colchones de liquidez que cubren más del 50% de los depósitos a corto plazo, muy por encima del requisito regulatorio del 30%, bastante superior a otros países, no solamente en la región, sino en el mundo. También indica que no se espera una reforma tributaria sustancial, ya que la prioridad de la administración es reducir la evasión, como acabo de comentar con la factura, y fortalecer la recaudación de ingresos fiscales con propuestas que ya hemos estado comunicando. Sobre el referente a la reforma tributaria, la propuesta de reforma a las jubilaciones no depende de una reforma fiscal ni de aumento de impuestos. Hay otros ciudadanos que con un legítimo derecho han propuesto incrementos de impuestos, pero esta propuesta no lo incluye, de forma tal que, como podrán ver cuando lean ese reporte, es consona con el análisis que están haciendo desde las calificadoras y los mercados, quienes proveen una parte importante del financiamiento a la República de Panamá. De ahí lo importante, y por eso lo he comentado en varias ocasiones, esta reforma que de una forma inédita le ha presentado al país una propuesta de un equilibrio de largo plazo, permanente, de las pensiones, tendría realmente se convertiría en un referente, inclusive para otros países, de un régimen donde no solamente se garantiza dichas pensiones, sino que además logra un equilibrio fiscal para el país, no solo en el presente,
sino pensando en las futuras generaciones. Es decir, quienes estamos ahora mismo debatiendo esta propuesta, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, si se aprueba, le podemos garantizar que las siguientes generaciones no tendrían que atravesar por la discusión que hoy en día estamos teniendo en el país. Muy bien, gracias, ministro, por los detalles importantes. Vamos ahora a abrir el compás de preguntas y respuestas, si las hay, de parte de los colegas de la prensa. Einar Valdés, de Next Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Mi pregunta va enfocada en ese reflejo de esta baja en la calificación. ¿Cómo la gente podrá percibir o el impacto que podrá tener que esta calificadora nos haya bajado el grado de inversión a Panamá? En el momento ya los mercados habían descontado esta noticia, así que no esperamos una afectación en el costo del dinero para Panamá, ni para el gobierno, ni para las personas, las familias, ni las empresas. Pero sí es un campanazo muy duro de advertencia. Por un lado, reconoce los esfuerzos y el programa de gobierno del Gobierno Nacional de la prudencia fiscal, las acciones que ha tomado, las iniciativas que ha presentado, y se lee en el informe, se desprende con mucha claridad el reconocimiento de ello, de forma tal que si recibe el respaldo ciudadano y legislativo, hay altísimas probabilidades de revertir esta acción, mejorarla y que se traduzca en reducción del acceso a financiamiento para el gobierno nacional, y podría ocurrir dentro de los próximos 12 a 24 meses, que también en ese encadenamiento se produce en beneficio para las personas, las familias y las empresas. Lo que estamos recibiendo hoy en día es un anuncio, una alarma de algo que ya hemos venido diciendo, que la diferencia es que ahora no lo estamos diciendo panameños, se nos está diciendo de afuera, de una fuente importantísima de financiamiento para el país. Todos los países en el mundo, si no todos, casi la totalidad de ellos, dependen de financiamiento para sus presupuestos y acuden a distintas fuentes de financiamiento. En el caso de Panamá, más del 80% provee de los mercados de capitales internacionales por medio de la emisión de bonos globales. Es decir, la parte mayoritaria de los 52.000 millones de dólares que debe este país es financiamiento que accedemos a través de los mercados globales, que leen, escuchan y analizan con detenimiento las opiniones de las calificadoras de riesgo, que nos están dando un voto de confianza, pero anunciándonos con suficiente antelación, dándole ese voto de confianza a la República de Panamá, a los ciudadanos, a los órganos del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional de Diputados, de que tenemos la oportunidad todavía de ponernos de acuerdo, preservando, tomando decisiones fiscalmente responsables, financieramente sostenibles, sin heredar un problema a un futuro mediano o a las próximas generaciones. Gracias, ministro. Luis Alberto Jiménez, de TVN. Buenas tardes. Ministro, hacia allá iba mi pregunta. Es que la decisión esta de Standard & Poor's entonces se convierte en otra razón más para que sean aprobadas estas reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. Y de ser así, ¿en qué momento sería de inmediato la reacción y el cambio de esta medida? ¿Sería inmediato? Mira, estos son como unos transatlánticos que se mueven muy lentamente. Si tomamos, y hablarlo con la mayor claridad posible, aquí va a haber consecuencias positivas o negativas en función de las decisiones que tome el país. Y en ambos casos, las consecuencias no se van a ver a cortísimo plazo.
muy probablemente, si tomamos decisiones ya sea acertadas o desacertadas, veremos consecuencias positivas o negativas en plazos probablemente de un año o más. La diferencia es que de ser positivas, en el momento que ocurra, entramos en un círculo virtuoso donde podemos acelerar inclusive el mejoramiento de las finanzas públicas y de la percepción del riesgo de invertir en Panamá o de financiar a la República de Panamá y a sus ciudadanos. Caso contrario, si tomamos la decisión de tomar medidas arriesgadas que dan incertidumbre sobre la viabilidad financiera de esas decisiones a mediano y largo plazo, probablemente en 12 meses veremos consecuencias marcadas de esas decisiones. Es más, funciona en ambas vías. Gracias, ministro. ¿Alguna pregunta adicional? Einer. Ministro, entiendo, según la explicación que usted ha dado, que una de las apuestas de las autoridades de gobierno es reducir el tema de la evasión fiscal, también los gastos públicos. Si se consigue esto, ¿cómo se hará? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para mejorar estas dos situaciones que hace la advertencia según el informe que usted menciona de Standard & Poor's? Bueno, desde que inició este gobierno hemos comentado públicamente que se tienen que tomar acciones para reducir la evasión fiscal o el incumplimiento. Y lo hemos respaldado con datos. Hace escasamente 10 años, los ingresos tributarios del país equivalían aproximadamente a 12% de la producción nacional, es decir, del Producto Interno Bruto. Hoy en día esa relación es inferior al 7%. Lo que implica que si revertimos ese deterioro en el cumplimiento tributario y en la recaudación, sin tocar ni un solo número de impuestos, podríamos regresar en la senda, nuevamente llegar a ese 12%. 5 puntos porcentuales en este país estamos hablando de que podría prontamente ser 4.000, 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Probablemente el más rápido y más eficaz es el ITBMS, en el cual ya estamos invirtiendo en tecnología, en reforzamiento del recurso humano, entrenamiento, fiscalización, y los comercios ya lo están sintiendo y cada día lo van a sentir más. Y es una obligación del Estado panameño asegurarse que la ley se cumpla. Estamos seguros que con las medidas que se están tomando, los comercios cada día que pasa van a ser mucho más responsables y prudentes y asegurarse en no ser partícipes de ese incumplimiento por las consecuencias, obviamente, que puede traer para sus actividades. Y los ciudadanos, al entender cada vez más el beneficio que trae para sus necesidades muy personales, como medicamentos, centros de salud, garantizarle sus pensiones, garantizarle los demás servicios que le brinda el Estado, estoy seguro que cada vez más va a comprender el beneficio de exigir su factura fiscal para incrementar la recaudación del ITBMS y reducir el incumplimiento. Lo propio tenemos que hacer en el impuesto a la renta, en aduanas y en otras medidas y en otras actividades que hoy en día, con una mejor gestión, se puede mejorar de forma importante. Desde el punto de vista del gasto, vamos a retomar esfuerzos como los que hemos ya hecho este año de tener presupuestos más prudentes. Y vamos a seguir en una tarea de mayor convencimiento a la ciudadanía de que tengamos, en efecto, presupuestos más prudentes y que lo podemos hacer sin renunciar a atender las necesidades del pueblo panameño.
Muchísimas gracias, ministro, por los detalles. A ustedes, colegas. Creo que hay Sí, otra más. hay una pregunta adicional. Zelaida Castillo, de Telemetro, reporta. Ministro, tal vez si nos puede ampliar el valor que tiene ese reconocimiento que hace la calificadora y cómo podría utilizarse a favor de nosotros en medio de esta calificación. El valor que tiene es que ahora mismo no nos está afectando financieramente al día de hoy. Y que el impacto que pueda tener en aumentar la percepción de riesgo del país va a ser relativamente poco a corto plazo. Y nos está dando ese aviso, que yo lo traduciría como el beneficio de la duda y un aviso, un campanazo muy fuerte a la República de Panamá, no al gobierno nacional que está heredando un problema de una situación fiscal terrible, la cual vamos a resolver y es resolvible, especialmente con el concurso de los panameños que así lo quieren y así nos los manifiestan. Nos envía una señal a la ciudadanía de que si somos responsables, prudentes, a la hora de tomar decisiones tan importantes como una reforma al programa de jubilaciones y pensiones, los beneficios son realmente importantes. Caso contrario de tomar el riesgo de aventurarnos con decisiones de temporalidad, como se hizo en el año 91, 92 y en el año 2005, de forma tal de que una siguiente generación en 20 años en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo estén nuevamente debatiendo estos temas con un problema fiscal que sería sustancialmente mayor al que estamos enfrentando hoy en día, al cual hemos propuesto una solución al país que no es agradable, que no es fácil, pero es aplicable y puede dar resultados muy positivos para el país. Gracias, colegas. Gracias, ministro, por los detalles. Despedimos así esta conferencia de prensa como balance del Consejo de Gabinete. Buenas tardes.